Bien. Bueno, entonces les propuse, y ayer lo vimos en la agenda, que la idea era iniciar con algo que me parece muy interesante a propósito de lo que está ocurriendo hoy, y tiene que ver con la llamada crisis del 30, ¿verdad? Que no es exactamente una crisis del 30, sino del 29, para ser más precisos, pero que es reconocida por ser una de las crisis más fuertes del capitalismo. En nuestro caso nos interesa por dos razones. Una, porque nos permite observar, en términos de la crisis económica que está provocando la pandemia, los efectos que tiene una crisis a escala global en una economía de corte capitalista, llamémoslo así, clásico, ¿no? Y de un lado, y de otro, porque nos permite también observar algo que ya es de interés para el campo de las políticas públicas, y es el momento en el que aparecen o irán apareciendo diferentes medidas para enfrentar la crisis que van a dar lugar posteriormente a la emergencia del campo de las políticas públicas. Es decir, es gracias a esta crisis que las economías capitalistas, no solamente ellas, pero las economías capitalistas comienzan a pensar en un ejercicio de planificación económica que necesariamente va a terminar con el desarrollo de un instrumento, de una tecnología importante para la planificación estatal, que son pues las políticas públicas, sin que las políticas públicas sean la única forma de, o la única tecnología de planificación, pero sí es una de sus expresiones. Entonces, voy a tratar primero de avanzar sobre ese contexto, lo que ocurre en ese momento histórico. Eh, Quiero que veamos algunos de los efectos que tuvo la crisis, que luego podremos hacer la comparación y seguramente nos parecerá que es un escenario muy familiar. Muchos de los efectos que tuvo la crisis en los años 30 o en la década del 30 en las economías, sobre todo occidentales, son muy similares a las que está teniendo ya la pandemia y a las que va a tener en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo. Entonces, lo primero es entender que ese contexto histórico en el que emerge la crisis del 30 es un contexto marcado por, al menos en Norteamérica, por la bonanza de la economía. Y es un contexto también marcado por la emergencia de una forma de vida que podríamos llamar el estilo de vida americano, que está basado fundamentalmente en el consumo. Y en eso no va a haber un cambio sustancial con lo que hoy llamamos también un capitalismo de consumo. Digo sustancial, pero digamos, claro que sí hay cambios, pero en términos de lo que es su racionalidad y su espíritu, sigue siendo lo mismo. Justamente esta economía del consumismo hace emergencia en el siglo XX, en la década del 20 más o menos. Eso quizá pudimos verlo muy rápidamente en el curso que trabajamos sobre la epistemología de la psicología social, y lo vimos porque nos ocupamos, recuerden, la primera clase de lo que ocurría con la llamada psicología de las masas y el momento en el que aparece la propaganda y aparece la opinión pública y la publicidad como un campo que va a generar una intención de consumo en los sujetos, ¿cierto? A estimular el deseo de consumir. Entonces, bueno, tenemos una sociedad que ya lleva cerca de una década, estoy hablando fundamentalmente de Norteamérica y en parte de Europa, y que está muy centrada en la promoción de la lógica del consumo. Pero eso tiene un correlato complejo, y es que se empieza a promover un estilo de vida, que es un estilo de vida consumista, pero las condiciones de vida del trabajador y las condiciones de subsistencia del trabajador son relativamente precarias. Es decir, su remuneración, su salario es insuficiente para poder acceder al tipo de vida que se le propone a través de la publicidad. Sin embargo, las estrategias de seducción son más fuertes que la misma capacidad adquisitiva del trabajador, algo que es exactamente
igual a lo que ocurriría hoy, y entonces va a hacer a que muchos de ellos recurran al endeudamiento como estrategia para poder adquirir los bienes y servicios. Entonces tenemos una sociedad, década del 20, que está basada en el consumo, pero en donde existe una capacidad de consumo insuficiente, y entonces la manera para acceder a esos bienes y servicios será a través del crédito. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis económica? Para avanzar un poco en eso, pues fundamentalmente que las personas no pueden seguir pagando sus créditos, ¿no? Y al no poder seguir pagando sus créditos, pues eso genera un derrumbe en algo así como un castillo de naipes. Si las personas no pagan sus créditos, pues los bancos van a quiebra y también las industrias porque tampoco hay demanda, ¿cierto?, de bienes, mercancías o servicios. Entonces, eso genera un fuerte impacto en la economía. Es un poco para mostrar ese contexto en el que aparece la crisis. Hay un elemento adicional, y es que comenzando el siglo XX también se va a desarrollar con mucha fuerza el llamado capitalismo financiero. El capitalismo de finales del siglo XIX está muy concentrado en la industria. Entonces, esa concentración en la producción industrial, en la producción de mercancías, básicamente, pues se traduce en una ecuación que estudió muy bien el señor Marx, que es la de mercancía, dinero, mercancía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una mercancía, la vendo y con la ganancia que obtengo compro más mercancía, ¿no?, para volverla a vender. Y, bueno, digamos, esa es un poco la idea mercantilista. Cuando aparece el capitalismo, en el tránsito entre ese capitalismo de corte industrial y la emergencia del capitalismo financiero, comienza a haber ya una mutación. Y es que yo tengo dinero, lo invierto en mercancías, y al venderlas, pues obtengo otra vez dinero y vuelvo y lo invierto en mercancías. Entonces ahí ya comienza, ese es, digamos, lo que marcaría el tiempo intermedio entre el capitalismo de corte industrial y luego el capitalismo financiero. Pero ya el capitalismo financiero, cuando aparece incluso ya en la década del 20, y justamente es una de las razones que va a llevar a la crisis, pues tiene que ver con una ecuación que es distinta. Yo tengo dinero, invierto el dinero en dinero y el dinero me produce más dinero. Eso pues simplemente lo podemos traducir en invertir un dinero o bien en la compra de una divisa o bien en la compra de una acción, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un excedente de capital, lo invierten en una acción, por ejemplo, de Ecopetrol, no lo vayan a hacer, no es buena idea, entonces eso se supone que va a producir un excedente de capital. Ustedes saben, y eso podremos hablarlo luego, pero ustedes saben que el petróleo la caída del petróleo en esta crisis ha sido muy fuerte. Hace unas semanas costaba más una botella de agua que una botella de petróleo. Entonces, bueno, pero luego hablamos de eso. Entonces, lo cierto es que eso va a llevar necesariamente a que comience a desarrollarse lo que hoy llamamos especulación financiera. Y ustedes saben que la especulación financiera pues tiene que ver básicamente con la estrategia que utilizan los vendedores de acciones para valorizar una acción. Y esa valorización de una acción usualmente es una valorización ficticia, o sea, no tiene un asidero real, no hay algo que, y de hecho yo diría que no hay ninguna acción que tenga un, un mecanismo que garantice que tiene el costo al cual se vende, porque la venta y la compra de acciones pues básicamente está regida por las leyes de oferta y demanda, ¿cierto? Si hay una gran demanda de una acción, pues lo más seguro es que su precio suba. Si no hay una gran demanda de una acción, pues seguramente irá a la baja. Pero digamos que no hay nada que con certeza pueda demostrar que una acción vale lo que se dice que vale. En general, cualquier acción está en un campo especulativo. Pues bien, eso va a hacer que muchas personas que quizá en esa década de 20 pudieron obtener un excedente de capital, llevados por la promesa de poder acrecentar sus capitales, los invirtieron en acciones. Entonces, la crisis, perdón, del 29, pues va a tener que ver con varios factores. Ya les he mencionado uno, una baja capacidad adquisitiva frente a un sistema de consumo que exige una forma de vida que no puede, a la cual no puede acceder el ciudadano medio, digamos. Una especulación financiera a través de un modelo, justamente del modelo del capitalismo financiero que ya se comenzaba a instalar y que se promueve como promesa para hacerse rico, digamos, para ganar dinero. Y de otro lado, una crisis de superproducción, obviamente ligada a los dos elementos anteriores. La crisis de superproducción pues tiene que ver fundamentalmente
con que, dado que a través del acceso a los créditos las personas comienzan a demandar ciertas mercancías, pues obviamente eso hace que las industrias aumenten la producción. Entonces un exceso de producción de mercancías con una baja demanda va a hacer que pues hayan mercancías que nadie compra, es simplemente eso. Y al haber una gran cantidad de mercancías, una sobreoferta de mercancías que nadie consume, pues pasan dos cosas. La primera obviamente es que los precios bajan, pero la segunda es que finalmente si no pueden venderse, pues las industrias quiebran, es simplemente eso. Hoy estaríamos viendo algo parecido. Se supone que en el momento que estamos atravesando, que es un tránsito hacia el reinicio de la vida productiva, hay ciertos sectores a los cuales ya el gobierno ha facultado para comenzar o reiniciar sus actividades económicas. Sobre todo en la industria textil hay varios empresarios que dicen que no tiene mucho sentido que ellos empiecen a producir porque no hay quien compre. ¿Sí? No, no hay ni los intermediarios que compran, es decir, los almacenes que compran al por mayor, ni tampoco hay el consumidor final que sería ese que estaría demandando, pues, por ejemplo, ropa y calzado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hay una superproducción y un bajo consumo, pues entonces también estamos ante un desequilibrio económico. Pues básicamente, sin necesariamente concluir que esos son los tres factores, pero podría decirse que son tres de los factores asociados más importantes a la crisis del 30, pues van a terminar generando literalmente un terremoto económico. Y ese terremoto económico acontece en la economía más fuerte del mundo de ese momento, que es la economía estadounidense. Y la economía estadounidense se había venido fortaleciendo, porque en realidad no es una economía que sea fuerte a inicios del siglo XX, sino que en realidad es una economía que se fortalece sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Esto por un lado porque era uno de los grandes fabricantes de armas, y en segundo razón porque eh, prestaron dinero para poder reconstruir Europa luego de la guerra. Entonces hubo una bonanza económica y esa bonanza económica se tradujo en una explosión industrial del país. Entonces, por esa misma razón, Estados Unidos era el mayor exportador de ese momento histórico. Es precisamente por eso que al impactarse esa economía, pues se va a generar el efecto en cascada sobre las demás. Eh, ¿Y qué va a ocurrir entonces en esa crisis económica? Pues fundamentalmente, de un lado, por ejemplo, ocurre que ustedes saben que el estilo de vida americano había llevado a que muchas personas migraran. Eso ya venía ocurriendo desde finales del siglo XIX, sobre todo de migraciones europeas. Hay un dato interesante, ustedes saben que la fuente mía, ustedes la tienen allí, que es Eric Hobsbawm, trae varias estadísticas que nos permiten un poco ilustrar el fenómeno. Él dice que 15 millones de personas habían ingresado a Estados Unidos entre 1914 y hacia la década del 30 solamente ingresaron 650.000. Eso es un poco para que ustedes se den cuenta en términos de el flujo migratorio que había, dado el estilo de vida que prometía Estados Unidos y cómo comienza a mermarse el flujo migratorio de un lado. Pero también ocurre que el volumen de préstamos internacionales luego de la crisis disminuye en un 90%. Pues en efecto porque no hay quien pueda pedir un préstamo, ¿no? Y también porque las economías nacionales se cierran. Entonces, esa crisis económica pues necesariamente va a redundar en desempleo, evidentemente, como lo estamos viendo hoy. Hoy tenemos cifras de desempleo en todo el mundo por efecto de la crisis económica. Según Hobsbawm, dice que básicamente el desempleo en la década del 30, luego de la crisis, nunca más, durante toda la década del 30, bajó del 10%, incluso en los países más prósperos, incluso en algunos países europeos que no resintieron igual la crisis. A eso se suma que Alemania era un país destruido no solamente por la guerra, sino destruido además porque había sido, como era el perdedor de la guerra, pues había sido endeudado, su economía había sido endeudada, y entonces era una economía insostenible, es decir, le hubiese tomado un siglo pagar la deuda. Amaba. Es- y esa, la tesis de Hobsbawm es que no hubiese existido Hitler para Alemania, ni Roosevelt para Estados Unidos, de no ser por la crisis.
Porque de hecho justamente lo que hace Hitler es sacar a Alemania de la crisis. Lo interesante es que si ustedes miran esto en cifras se darán cuenta de que a pesar de que obviamente la crisis en un principio golpea con fuerza a Alemania como a los demás países de Europa, en el 33 la economía alemana ya está salvada, la economía alemana es mucho más próspera que el resto de la economía de Europa, y eso gracias obviamente a las medidas que habría tomado Hitler cuando ingresa al poder, a través pues de la propuesta de nacionalizar la producción, pues eso es justamente el nacionalsocialismo. Eso un dato interesante en términos de lo que ocurre con Alemania. Y otro dato interesante es que la crisis nunca golpeó a la Unión Soviética. En realidad la Unión Soviética, de hecho siguió creciendo la economía soviética. Entonces, la pregunta es por qué la crisis tuvo un impacto generalizado en el mundo y por qué estas dos economías lograron mantenerse. Bien, pues esa es una pregunta interesante, pero hay dos razones que podríamos atribuir. La que le interesa a Hobsbawm es que eran economías altamente planificadas. La una tenía algo que llamaban planes quinquenales. La economía soviética tenía un modelo de planificación que ellos llamaban justamente planes quinquenales. Y luego los nazis, Hitler copió un poco el modelo soviético y desarrolló una planificación a través de lo que llamaban los planes cuatrienales, pero en todo caso eran sistemas de planificación de la economía, algo que no existía en las economías capitalistas del siglo XX, por una razón fundamental sobre la cual ahora iremos, pero voy a mencionarlo brevemente. Y es que ustedes saben que cuando aparece el capitalismo, el liberalismo económico, pues hay una máxima de ese liberalismo y es que el Estado no debe intervenir en los asuntos de la economía. El principio fundamental del capitalismo clásico es que, eh, bueno, eso que les decía, que se traduce en dos presupuestos en el lenguaje francés, el laissez-faire, que es dejar hacer, y el laissez-passer, que es dejar pasar. Luego el Estado debe dejar hacer y dejar pasar, no intrometerse en los asuntos de la economía y lo único que debe garantizar el Estado es que no hayan monopolios, o sea, que haya una libertad de oferta y demanda. Bien, pues ese principio es el que justamente va a llevar a que no haya una economía planificada por parte del Estado y por eso es que el impacto de la crisis va a ser de esa dimensión. Algo que en cierto sentido es muy parecido al momento actual, porque el neoliberalismo, para avanzar en eso, tiene como uno de los principios fundamentales volver sobre esa doctrina del liberalismo clásico, el dejar hacer y el dejar pasar. Es decir, que el Estado no intervenga en los asuntos de la economía, lo cual obviamente va a hacer que este tipo de países, que es la mayoría, que han adoptado el modelo neoliberal, lleven mucho tiempo la reactivación de la economía, les tome mucho tiempo, va a ser demasiado difícil si no hay un giro en el modelo económico, digamos, en el modelo de agenciamiento de la economía. Bien, entonces, ¿qué más va a ocurrir ahí? Bueno, pues uno, ya vimos que se prepara a Europa para el fascismo. Dos, que se fortalece finalmente y eso es lo que va a hacer que logre un gran avance de la economía soviética. Pero además, obviamente, que haya una crisis social generalizada en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina y Asia, pero va a ser un poco diferente, ya vamos a ver por qué. Lo que dice Hobsbawm es que entre el 29 y el 31, o sea, 2 años después de que explota la crisis, la demanda descendió un tercio. Ustedes ya han visto cifras sobre eso, pero lo que pasa es que hoy en día la economía se mide trimestralmente. Y se habla de un trimestre muy negativo, que sería este que viene, y de un segundo que va a estar más o menos igual. Pero en realidad es muy posible que haya una imagen similar a esta, un descenso en la demanda. Y un descenso en la demanda de un tercio es una cosa con un impacto muy profundo en las economías realmente. Bien, ¿qué más ocurre? Pues que obviamente quiebran algunas empresas, muchas en realidad, y entonces hay una crisis de producción de artículos, incluso de producción de artículos de primera necesidad. Hay otro problema adicional, y es que los campesinos intentan compensar el descenso de los precios, porque además, como había una baja demanda, pues entonces obviamente los precios bajan.
Y al bajar los precios, algunos, sobre todo los agricultores, comenzaron a aumentar la producción para tratar de compensar lo que dejaban de ganar con la baja de los precios. Pues ese fue un gran error que aumentó la crisis, porque aumentó la sobreoferta y entonces ya lo que había era una pérdida de alimentos, no había quien los consumiera. Entonces eso generó una caída adicional en los precios. Sin embargo, la agricultura justamente es la que va a salvar fundamentalmente a Asia, África y América Latina, que son continentes en donde las economías todavía no estaban industrializadas y su desarrollo pues era básicamente agrícola. Si hoy los países como este y como muchos otros del mundo, cuya economía es de base agrícola, fortalecieran el agro, con toda seguridad el impacto de la crisis no sería igual al que ya está teniendo. Pero estamos lejos de eso porque además como ha habido un desinterés por el campo, no hay un modelo de producción a escala industrial de alimentos. Lo único que está industrializado es la producción de biocombustibles o alimentos que son para el uso de biocombustibles, pero no la producción de alimentos de la canasta básica, digamos. Entonces, tristemente, esa que fue una alternativa en el 30 y que sería hoy una alternativa, desafortunadamente la miopía de los gobiernos no va a permitir que eso ocurra. Pero con toda seguridad, y dado lo que han indicado las autoridades en el tema, pues, el mismo Banco Mundial, la misma OMS, lo que se viene es una crisis alimentaria por efecto de la pandemia. Y la crisis alimentaria va a hacer que aquellos que logren manejar los alimentos estén en una condición mejor, más favorable para sus economías. Pero si ustedes miraran los índices de exportación de alimentos en Colombia, seguramente entrarían en depresión. Es muy triste. Hasta el maíz se exporta. Entonces, se importa, perdón. Entonces, es demasiado eh, triste que gran cantidad de los alimentos que antes se producían acá y que podrían seguirse produciendo acá, hoy estén siendo importados. Eso genera un debilitamiento, sobre todo en periodo de crisis, muy grave, porque cuando no hay ni siquiera una producción que permita subsistir la economía interna, cuando se deben importar los alimentos, pues uno está en total dependencia con aquellos que los producen. Entonces, eso obviamente va a agudizar la crisis en estos países. África también, bueno, ahí podríamos poner varios ejemplos en este caso. Uno de los problemas adicionales entonces que trae la crisis, y es probable que acá podamos ver algo similar, aunque en menor medida por ciertos eh, medidas que se han tomado desde la década al menos del 50, 60. Pero, y es que esos trabajadores de la década del 30 no tenían seguros de desempleo. Entonces, una vez perdieron su empleo, pues quedaron sin nada, sin absolutamente nada. No tenían tampoco un sistema pensional, no tenían, digamos, un sistema de seguridad social que hubiese de alguna manera anticipado esa situación y entonces tuviera ciertas garantías para las personas que quedaron en desempleo. Eso no existía. A lo sumo, estas personas terminaron yendo a comedores de beneficencia y pues la mayoría de ellos simplemente entraron a ser parte del ejército de desempleados del mundo en realidad. Hay un problema adicional que ojalá esperemos no se repita en este caso, y es que los países, al ver que la crisis aumentaba, lo que hicieron fue cerrar fronteras, cerrar las economías. Y al cerrar las fronteras económicas, para evitar que se devaluaran las monedas, pues entonces, si no hay intercambio económico, pues no hay posibilidad tampoco de salir de una crisis. Esa fue una de las cosas que terminó por agudizar la crisis del 30 y que esperemos hoy con todo el modelo de globalización no se repita. Sin embargo, por ahora, pareciera que más bien los estados tienden a cerrarse. Bien, de otro lado, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, ¿qué ocurre en esa crisis? En esa crisis que es imposible de enfrentar, en unos gobiernos que no tienen los mecanismos para poder solucionar la crisis del desempleo y que están viendo cómo toda su economía se derrumba, pues ahí es en donde comienzan a aparecer algunas soluciones. Y para adelantar rápidamente lo que ocurre es que aparece un economista, que es el señor Keynes, que va
a invertir el modelo del capitalismo liberal. Y Keynes va a decir fundamentalmente lo siguiente, y es que el Estado debe ser el gran empleador y debe ser aquel que estimula la demanda. Es decir, que el Estado debe ofertar directamente buena parte de los bienes y servicios que estaban en manos de privados. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, si el Estado, y eso implica nacionalizar buena parte de las industrias, si el Estado se hace cargo directamente de ofertar algunos bienes y servicios, pues va a lograr emplear una gran cantidad de personas. Pero además de que logra estimular el empleo, hace que, generando ciertas condiciones de bienestar, estas personas puedan volver a consumir y entonces despegue la demanda y al despegar la demanda, pues obviamente despega la economía. Ese es un asunto que es el lado ese, digamos, de la economía, es apenas lógico, que para salir de una crisis lo más importante es volver a estimular el consumo. La pregunta es ¿cómo? La salida de hoy no es la salida que realmente va a sacar la economía de la crisis. La salida de hoy, absurda además, es sobreendeudar a todo el mundo. El Estado se endeuda pidiendo préstamos al Banco Mundial, las empresas se endeudan pidiendo préstamos a los bancos y las personas se endeudarían para lograr volver a consumir y acceder a los bienes y servicios. Eso no tiene ninguna posibilidad de sostenerse por ningún lado. Entonces no fue así como se salió de la crisis del 30, sino que la crisis del 30 se enfrentó, como les decía, un capitalismo de Estado, llamémoslo así, en donde el Estado se hace cargo de prestar directamente algunos bienes y servicios, logra emplear a una gran cantidad de personas, mejora sus condiciones laborales y sus condiciones de bienestar social y en esta misma medida comienza a estimular el consumo. Esa es la salida keynesiana que va a dar lugar a lo que se conoce como el estado de bienestar en Europa, un poco una mala copia de eso en América Latina, y que va a sostenerse por cerca de 40 años, hasta el 70, cuando aparece el modelo neoliberal, fundamentalmente, que es un poco un regreso a ese modelo anterior, pero que fue exitoso y que realmente permitió que Europa saliera de la crisis. Eh, Obviamente no es algo que hubiese ocurrido en un par de años, hay que decir que casi una década tardó en poderse reconstruir la economía occidental, pero realmente esa fue la forma a través de la cual fue posible enfrentarse a la situación provocada por el desastre económico generalizado. Bueno, hay algunos datos que me gustaría compartir, pero ya digamos que el tiempo se va agotando para no atrasarme mucho con lo que tengo pensado compartirles esta noche, así que más bien, si tienen algunas preguntas, podría escucharles. Bien, listo. Parece entonces que no hay comentarios o preguntas. Voy a avanzar, pero voy a ir un poco más atrás, porque por ahora les he dicho que fundamentalmente lo que muestra la crisis del 30 es que había un modelo económico que había propuesto organizar todo el sistema, no solamente económico, sino político, en función de la no intervención estatal. Pero es necesario también entender un poco más a profundidad cuál es la racionalidad que hay en torno a la configuración de esa serie de formas de agenciamiento gubernamental, pero también un poco qué es lo que ocurre en términos de las medidas que comienzan a tomar los estados en periodos de crisis y de la concepción que hay en torno a los efectos que tienen las crisis sobre la población. O sea, cómo actúa un estado para poder enfrentar la crisis atendiendo no al individuo porque es imposible, sino atendiendo a la población, ¿no? Entonces,
Eso me interesa que lo hagamos con algún detalle, porque si bien uno de los elementos centrales para entender esta cuestión actual es entender cómo es que se produce la crisis económica y saber un poco los impactos que tiene y las medidas que podrían tomarse, pero también el tiempo que lleva su recuperación, es importante entender también cuál es la racionalidad gubernamental que hay para enfrentar la crisis. Entonces esa racionalidad gubernamental que venía configurándose de tiempo atrás, es decir, que comienza a configurarse en el siglo XVIII en realidad, me interesa que la veamos con mucho detalle, porque allí lo que vamos a encontrar es que hay un problema central que explicaría buena parte de las crisis económicas. Y ese factor, que no lo mencionamos en el caso de la crisis del 30, pues tiene que ver con el factor poblacional, el factor demográfico. Algo que hoy está también en el centro de la crisis económica mundial. Y que si esto termina, como lo anticipan algunas autoridades, en una crisis alimentaria, tiene que ver necesariamente con un problema poblacional. En ese caso, que no habría suficiente alimento para la cantidad de población que hay, ¿no? Sobre eso es importante de todas formas decir y anotar que, en efecto, quienes hacen cálculos económicos han mostrado que hoy existe suficiente alimento para todo el mundo, es decir, que nadie debería morir de hambre. Si hacemos una correlación entre producción alimenticia versus población, pero sin embargo hay gente que muere de hambre. Esto obviamente tiene que ver es con otra lógica distinta y es la manera como se accede a un bien básico como el alimento. Pues evidentemente bajo la misma lógica económica de oferta y demanda, quien no tiene dinero para comprar alimentos, pues simplemente muere de hambre. Entonces, poco eso es importante anotarlo, pero sin embargo también es importante no perder de vista que toda esta crisis que se está generando, pues tiene como uno de los factores centrales la población. Tan es así que no habría que ir más lejos, sino simplemente poner sobre la mesa las estadísticas que muestran los contagios por región, en nuestro caso sería por departamento o por ciudad, y podríamos observar, obviamente, que los mayores picos de contagio están en las grandes ciudades. O sea, hoy los contagios están concentrados fundamentalmente en Bogotá, en Cali, ya Medellín ha bajado del ranking, en Barranquilla, Medellín, y quizá un poco hay dos casos excepcionales, pero que tienen otras razones explicativas, que son el caso de Amazonía, por estar en la frontera con Brasil, y el caso de Villavicencio por el tema del contagio masivo que hubo en la cárcel. Pero, digamos, a excepción de eso, lo que se muestra es que obviamente la mayor cantidad de contagios pues, van a estar en las ciudades porque es en donde hay mayor densidad poblacional, evidentemente. Y también lo podríamos ver en el resto del mundo, ¿no? Nueva York es un ejemplo claro, Londres, ¿no? Podríamos tomar las grandes capitales del mundo y mostrar que obviamente en las capitales, dada la alta densidad poblacional, pues hay una proliferación mayor de las epidemias, de las pandemias, y en general también un mayor impacto en tiempos de crisis económica. En efecto, entonces, como dice Emily, ahí iríamos con el famoso Malthus, que es un economista clásico muy importante, que logró mostrar que no podíamos hacer a un lado el factor poblacional para entender el desarrollo de la economía. Entonces, es justamente de eso de lo que me gustaría que nos ocupáramos. Alexander también nos da un dato allí sobre la cantidad de productos de la canasta familiar que se importan. Bien, observemos entonces un poco lo que ocurre en la teoría de Malthus. Hay unas cosas muy interesantes en uno pues, de sus trabajos que tiene que ver justamente con el tema de la población, y es la correlación que establece Malthus entre epidemias versus población. Entonces, él toma tres variables allí y comienza a integrarlas: epidemias, población y hambre, y comienza a mostrar una correlación entre ellas. Y básicamente el caso que toma, que es pues un caso pues, relativamente conocido, o pues conocido, digamos, historizado más bien, es el tema de la llamada peste negra en Europa, que duró siglos en realidad, dado que tuvo diferentes momentos de explosión, digamos, de picos de contagio, diferentes momentos de pandemia, diríamos, pero en realidad
tardó casi 4 siglos en estar entre los europeos fundamentalmente, aunque también estaba en Asia, pero digamos que en Europa estuvieron pues los mayores picos de contagio. Entonces, la tesis de Malthus dice lo siguiente, dice que las epidemias son provocadas por dos razones fundamentalmente, la mala alimentación y el hacinamiento. Algo que hoy, en efecto, si lo miráramos, pues yo creo que no habría que ir muy lejos para conceder en su argumento. En efecto, en donde hay unos bajos niveles nutricionales o en donde hay condiciones de hacinamiento, pues hay un terreno propicio para que proliferen las epidemias. Bien, entonces lo que él va a decir en realidad es que en la economía es necesario que siempre haya un equilibrio entre el número de población y los elementos que hay para subsistir. Es decir, que si subsistencia y población no encuentran un equilibrio, pues van a haber formas naturales a través de las cuales la población va a terminar equilibrándose. Y una de las formas naturales que estudia Malthus es el de las epidemias. Entonces Malthus va a decir que las epidemias constituyen una de las formas naturales a través de las cuales la población logra equilibrarse para estar en sintonía con la posibilidad efectiva de subsistencia. Entonces va a comenzar a estudiar esas estadísticas fundamentalmente en Europa para observar qué ocurre en los tiempos, sobre todo en uno de los últimos brotes que hubo de la peste. Y comienza a hacer un estudio de la cantidad de nacimientos y entierros en los momentos en donde hubo picos de pandemia, básicamente en el siglo XVIII. Y en efecto, a través de ese estudio estadístico, pues Malthus comienza a mostrar que a pesar de que lo más normal, dado que se trataba de una sociedad, eh, digamos que estaba creciendo poblacionalmente, sobre todo por la instalación de la industria y la manufactura, más que todo de la manufactura, pues entonces lo que él comienza a mostrar es que esa explosión de la manufactura que se concentró en las grandes ciudades, de hecho el caso que toma Malthus es justamente el caso de Londres, entonces él comienza a mostrar que en Londres, y ustedes saben que buena parte del capitalismo industrial se desarrolla en Londres, es el polo más importante de desarrollo industrial del siglo XVIII y XIX. Entonces, pues claro, en efecto, Londres, al convertirse en ese polo de desarrollo industrial, pues va a comenzar a llamar población, finalmente hay una cantidad de migraciones hacia Londres, y eso va a hacer que haya una alta densificación poblacional. Entonces se comienza a mostrar que esa densificación poblacional pues se va traduciendo en que hay más nacimientos que muertes. Y evidentemente cuando hay más nacimientos que muertes, pero hay más población que medios de subsistencia, pues comienza entonces el desequilibrio. Y entonces allí viene el asunto y es que él comienza a mostrar cómo en esos momentos en donde hay un gran crecimiento poblacional, comienzan a aparecer brotes epidémicos y los brotes epidémicos comienzan a impedir, entre comillas, de manera natural, que la población siga aumentando. Y cuando eso comienza a ocurrir, en términos estadísticos, pues lo que puede observarse es que comienzan a haber más entierros que nacimientos. Sería muy interesante hoy. Yo hasta ahora, pues la verdad no he visto un estudio que lo haga, sin embargo es posible que sí existan, pero que nos muestren datos relacionados, ¿no? Hoy pues tenemos un monitoreo constante que nos está mostrando el número de muertos diarios por la pandemia en el mundo. De hecho, pues sería muy interesante cotejarlo con el número de nacimientos. En teoría, en teoría, si hablamos de un pico de la pandemia, que es lo que se supone que se está buscando, es decir, de un cierto equilibrio de el brote de contagio, y este equilibrio pues lo que permite es que la gente llegue a un punto en el que es posible en cierto sentido convivir con el virus, o sobre todo pues que eso no desborde las formas de atender a la población contagiada. Pues si lo vemos así, el pico realmente tendría que alcanzarse cuando haya una mayor cantidad de muertos que de nacimientos. Ahí podríamos ver realmente el pico epidemiológico y por lo tanto el equilibrio en términos pues, de contagios. Eso entonces es lo que comienza a mostrar el señor Malthus. Y en efecto eso nos lleva al tema que apenas ayer mencionábamos. Cuando yo tengo
más cantidad de muertes que de nacimientos, una de las preguntas que tengo que hacerme es si tengo una suficiente capacidad instalada para hacerme cargo de la cantidad de muertos producidos, en este caso por la epidemia. No, yo creo que no. O sea, lo que ha mostrado la epidemia actual es que los países no tienen los medios suficientes para hacerse cargo de los cadáveres producidos por la epidemia. Y bueno, no solo eso, ¿no? El problema es que la gente no muere solamente del virus, sino que muere de las otras tantas causas que normalmente muere a diario. Y entonces cuando uno suma los muertos que ya están contabilizados con los que no estaban, pues ahí comienza a haber un desequilibrio. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacer con los cuerpos? Bien. Eh, entonces, lo que termina mostrando Malthus, por ejemplo, es que en ese siglo XVIII, más o menos entre 1700 y 1760, la población de Londres se había duplicado. Y se había duplicado, pero comenzaban a escasear algunos medios de subsistencia. Entonces, lo que comienza a mostrar es que esa explosión demográfica y esa mayor densificación poblacional, pues comienza necesariamente a generar un desequilibrio en términos de los medios de subsistencia. Y ese desequilibrio en los medios de subsistencia, pues se va, como les decía, a equilibrar a través de las epidemias. Entonces él muestra que apenas en 3 años de epidemia, en donde abundaron no solamente pues, la peste, sino otras tantas enfermedades, comienzan a decaer los nacimientos, comienzan a aumentar los entierros y entonces allí vamos llegando hacia una suerte de equilibración poblacional. El problema, dice Malthus, en ese análisis estadístico, es que la población había llegado a crecer mucho más que la cantidad de alimentos y servicios que habían para garantizar la salud pública. Hoy podríamos hacer el mismo ejercicio. Hoy podríamos mirar, si, sobre todo en las grandes ciudades, en donde hay un alto brote epidémico, tenemos suficiente capacidad alimenticia para todos y suficiente capacidad de infraestructura de salud pública para atender a la población. Lo que está demostrado es que no. Y entonces lo que han hecho los gobiernos, evidentemente, es una de las medidas, pues comprar más camas de UCI, comprar más respiradores para lograr atender el pico epidémico. Pero eso muestra de entrada que ya había un desequilibrio, ¿no? O sea, que había un desequilibrio que mostraba que no había una suficiente cantidad de camas de UCI para atender a la población que podía llegar a enfermar ante esta o cualquier otra dificultad. No, no se trata solamente de un problema pandémico, podría haber sido bien un problema endémico. Es decir, antes de que estallara en Colombia el brote epidémico por coronavirus, muchas autoridades, sobre todo pues de las ciudades con pisos bioclimáticos más bajos, es decir, con altas temperaturas, habían mostrado ya que había un desequilibrio para poder atender la cantidad de enfermos por dengue. ¿Sí? Entonces, si había una gran cantidad de población que estaba enfermando de dengue y una insuficiente infraestructura de salud pública para atenderlos, pues eso muestra necesariamente que ya existía un poco el desequilibrio, ¿no? Pero a esto se suma otro elemento que también señala el señor Malthus, y es que la población en Londres estaba hacinada en alojamientos pequeños que además eran insalubres, lo que hizo que obviamente crecieran las enfermedades. Si nosotros miramos lo que ocurrió en días recientes y está ocurriendo con la población venezolana, que primero había migrado hacia los distintos países de Latinoamérica y hoy está volviendo a Venezuela, pues evidentemente eso muestra que muchos de ellos estaban alojados en ese tipo de sitios insalubres, que propició, obviamente, o que se hacen propicios para que crezcan los contagios y para que haya un mayor impacto epidémico. Si lo miramos en las cárceles, pues sería un poco el mismo ejercicio, ¿no? Ustedes se dan cuenta por qué la alarma por contagio en las cárceles, ¿no? Pues porque justamente es un lugar en donde hay un alto hacinamiento, además teníamos ya un alto hacinamiento en cárceles y si hay contagio, pues obviamente hay un brote incontrolable. Entonces ahí está uno de los puntos importantes que podríamos revisar a escala nacional, incluso a escala municipal, pero también a escala global. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es,
si había suficiente alimentación y suficiente vivienda para la cantidad de población que existe hoy. Parece que no. Y entonces, al no haber, pues esto hace o sitúa un terreno propicio para que al no haber un control de salud pública, las epidemias puedan tener unos efectos devastadores. Obviamente, como lo va a mostrar Malthus, y de hecho de ahí que peyorativamente se hable de políticas malthusianas, pues Malthus va a decir que evidentemente esto va a afectar sobre todo a la población más pobre, evidentemente, porque es la que vive en hacinamiento, porque es la que no tiene una adecuada alimentación y porque es además la que se encuentra pues en unas condiciones de desprotección, digamos. Entonces, evidentemente la población más humilde va a ser la más afectada en momentos de pandemia o de epidemia, porque fíjense que eh, hay algo que es errado y que se ha sostenido para tratar de mostrar que todos estamos a la misma distancia del virus, como que el virus no diferencia si hay estratos sociales y que todos podríamos contagiarnos. Pues eso no es tan cierto, ¿no? Porque sabemos ya que de entrada hay una población mucho más vulnerable y sabemos también de entrada que no todos tenemos la misma salud, digamos, la misma capacidad de protección en términos de salud. Hay personas que tienen saludes prepagadas y demás y que tienen la posibilidad de acceder con mayor velocidad a una atención médica en momentos críticos. Entonces, eso muestra que en efecto, la pandemia necesariamente afectará a la población más débil. Pero hay otro elemento adicional, y es que lo que empieza a mostrar Malthus en el caso de la peste negra es que buena parte de los trabajadores murieron en tiempos de la crisis. ¿Por qué? Estamos viendo hoy. Porque esa sí va a ser la primera línea. El ejército de personas que va a salir a tratar de generar inmunidad en manada, pues son los trabajadores que hoy ya han sido llamados a volver al trabajo, muchos de ellos, ¿no? Eh, Sabemos que lo primero que salió fue la construcción por razones obvias y es porque el capital, hoy el excedente, todo excedente de capital, el modelo funciona más o menos así para resumirlo, porque de eso no nos podemos ocupar con detalle, pero el modelo funciona así, todo excedente de capital de las grandes empresas, de los grandes capitales transnacionales y nacionales, se reinvierten o se reabsorben a través de la construcción. La construcción es uno de los campos más importantes para el capitalismo actual, porque el capital se reinvierte en construcción. Si ustedes miran los proyectos de construcción que hay, la mayoría de ellos son de grandes capitales, de grandes empresas, también de bancos. Entonces, eso hace que el riesgo mayor para el sostén del capitalismo sea la construcción. Si la construcción cae, se derrumba buena parte del capitalismo. Así que los trabajadores de la construcción hoy están allí en la calle y en efecto pues van a ser expuestos al virus y en efecto pues van a constituir la mayor población contagiada en este segundo brote, porque ya estaríamos cerca hacia lo que sería el segundo brote epidémico. ¿Qué ocurre entonces? Fundamentalmente que lo que ocurrió allá al menos, ¿no? No sabemos si eso ocurre acá. Lo que ocurrió es que Malthus empieza a mostrar, porque además a Malthus también le interesa mostrar que el efecto de equilibrio que tiene, por ejemplo, la pandemia, mejora después de que pasa pues, la condición adversa, mejora las condiciones de la población, pues obviamente porque al haber menos personas, pues nuevamente los recursos de subsistencia se equilibran y es posible que quienes sobrevivan entonces puedan acceder a ciertos bienes y servicios que antes estaban restringidos por la cantidad de población. Pues algo así había ocurrido. Y entonces eso mejoró las condiciones del trabajador y los salarios, porque esta vez los jóvenes y las mujeres tuvieron que ir a trabajar, dado que la mayoría de hombres habían muerto por efecto de la epidemia. Es muy posible que atravesemos por algo similar. En todo caso, claro, la racionalidad es distinta. No podemos comprar el momento, podemos comparar la racionalidad de un estado policial, que luego trabajamos un poco ese concepto del siglo XVIII, a un estado liberal del siglo XX y XXI. Pero hay que decir algo. Por, otra de las razones por las cuales esta población ha salido a trabajar
tiene que ver con un criterio de racionalidad y es el costo para los sistemas de seguridad y para las empresas aseguradoras de los trabajadores que han salido a la calle. Es decir, ¿por qué los congresistas no están en el Congreso? ¿O por qué las personas en altos cargos directivos y administrativos no están en su trabajo, sino que están en su casa? Pues simplemente porque el costo en términos de lo que pagaría una aseguradora por la vida de una persona que ocupa un cargo de esos es muchísimo más alto que el costo que pagaría una aseguradora por un trabajador de base como alguien que trabaja en la construcción. Entonces ahí también hay una racionalidad interesante, pero luego podemos volver sobre eso, simplemente quería anotarlo para no olvidar. Bien, entonces, finalmente, en la conclusión de Malthus, lo interesante es que él dice, los periodos de epidemia son una consecuencia natural, pero son una consecuencia necesaria, porque es una de las formas a través de la cual se reequilibra subsistencia y población. Eso es cuestionable, ¿no? Porque sabemos que en realidad las epidemias sí se pueden prevenir y sabemos que en realidad las epidemias se generan por una debilidad en las formas de protección de la salud pública. Si tenemos un adecuado sistema de salud pública, se supone que la epidemia no debe generar el mismo efecto. Entonces, bueno, pero eso era lo que decía al menos el señor Malthus. Eh, y solo para mostrarles un poco para ir quizá cerrando, pero un poco quisiera detenerme un momento más bien en mostrarles algunos datos para que ustedes se den cuenta que es muy similar lo que habría ocurrido. No voy a ir al siglo XVIII, del momento en el que se ocupa Malthus, sino que me interesa mostrar sobre todo uno de los brotes más importantes de esa peste que fue en el siglo XVII, para que ustedes vean que el efecto y las medidas siguen siendo muy similares para enfrentar las epidemias. Entonces, fíjense, esa peste negra pues mató al 60% de la población europea. Cerca, según cálculos, claro, estamos hablando obviamente de varios siglos, cerca de 100 millones de personas murieron. Hizo que los salarios aumentaran, ya les decía, mató a la cuarta población, a la cuarta parte de la población de Londres en tan solo 18 meses, que es más o menos lo que dura una epidemia en lograr inmunidad para que ya no genere contagios masivos. Eh, Se dice además que la enfermedad habría llegado gracias al comercio, porque el comercio, pues ese es otro de los problemas, ¿no? Todo está parado, pero en realidad buena parte del comercio no. O sea, la carga sigue moviéndose. Y esta epidemia habría llegado justamente a través del comercio y del intercambio, en este caso con Holanda, con el puerto de Ámsterdam. Se construyeron algunos hospitales, ¿cierto?, para aislar a pacientes, o casas de peste, como se les conocía. Hoy lo vemos, ¿no?, como una de las medidas para enfrentar la crisis. Se cerraron tabernas, se limitó el número de huéspedes, hubo aislamiento, se limpiaron casas, calles, se pusieron áreas en cuarentena, se inspeccionaba todo aquel que quería viajar. Obviamente, quienes más dinero tenían huyeron de Londres. Algunos pobres intentaron migrar, pero era muy difícil salir de la ciudad. Muchos de ellos obviamente no pudieron porque se les pedía un certificado de salud. Esto también va a pasar. Eh, Muchos murieron, como se ha dicho, que creo que no es falso, no por la epidemia, sino por el hambre. Los cementerios se llenaron y tuvieron que cavar fosas comunes. Los carruajes iban por las calles sacando a los muertos de las casas. Los cadáveres estaban apiñados en las calles. E incluso se mataron perros y gatos porque se consideraba que podían contagiar a las personas. En todo caso, los negocios estaban paralizados y las calles estaban vacías. Estamos hablando de un brote que en el 1660 más o menos duró año y medio y que generó pues todos estos efectos que estamos mencionando. Entonces fíjense que pareciera algo como, alejado de nuestro tiempo, pero fíjense que las medidas y los efectos que tiene la epidemia son muy similares a las medidas y los efectos que está teniendo la epidemia actualmente, la pandemia en este caso. Eh,
Bien, voy a ir un poco cerrando, a anotar un par de cosas que me parece importante no dejar por fuera en el análisis de Malthus. Y es que él va a decir que si bien esa es la forma usual en la que logra equilibrarse población con medios de subsistencia, hay otra, que es un poco la que vendríamos atravesando ya por largo tiempo. Y él dice que esa otra forma de relativo equilibrio, o más cercano a lo que sería la supervivencia, pues tiene que ver con que las poblaciones se acostumbran a vivir con medios muy escasos, eh, digamos, a vivir casi con hambre, a vivir con una baja capacidad adquisitiva, a vivir con apenas lo necesario. Si ustedes hacen una lectura rápida de lo que ocurre, sobre todo en los grandes enclaves de producción manufacturera y textil en el mundo, Bangladesh, por ejemplo, la India, si ustedes miran las condiciones de vida de esos trabajadores y el dinero con el que subsisten, que en pesos colombianos serían menos de 300.000 pesos mensuales, pues ese es el ejemplo de Malthus, o sea, eh, es otra forma, digamos, de equilibrar medios de subsistencia con población. Y si miran también las condiciones de los niños, porque Malthus lo muestra a través del caso China, obviamente estamos hablando de una China mucho antes de todo, de la revolución, pues era así como vivía China, que tenía altas tasas poblacionales, poblaciones sujetas a hambruna, niños abandonados en la calle. Bueno, eso se ve hoy también si miramos África, Bangladesh, en fin, ciertos contextos, incluso europeos, cierta parte de Italia también. Bien, entonces lo que va a decir Malthus es que paradójicamente, o sea, si bien acá solamente se puede equilibrar población y medios de subsistencia a través, por ejemplo, del hambre, a través, por ejemplo, de las pandemias, lo que dice él es que en realidad el aumento poblacional es ventajoso para algunos. ¿Para quiénes? Dice él. El aumento poblacional, dice Malthus, es ventajoso para los ricos y los gobernantes. ¿Por qué? Porque disminuye el precio de la mano de obra, porque disminuye los costos de producción y porque aumenta la capacidad de exportación. Ese es el mundo que tenemos actualmente, o sea, antes de la epidemia. O sea, antes de la epidemia no estábamos en el paraíso. El mundo de antes de la epidemia, de la pandemia más bien, es ese que estamos describiendo. Es un mundo ventajoso para el capital, porque es un mundo en donde el capital produce casi a costo cero. O sea, por eso es que en Asia se produce la mayoría de producciones, porque el costo de la mano de obra es absolutamente precario, es irrisorio. Hace poco el presidente decía algo que debería de una vez alertarnos, pero seguramente la gente considera que es una gran idea. Hace poco el presidente decía que el efecto de la pandemia y sobre todo el conflicto y la tensión que hay entre Estados Unidos y China va a hacer que buena parte de la producción que se realiza en China se retire de allí y que ese capital vaya a ser llevado a otras regiones y que entonces países como el nuestro se verían beneficiados porque ese ingreso de capital aumentaría la posibilidad de empleabilidad. Pues imagínense a qué costo social y a qué costo en términos del bienestar de las personas. Sabemos el efecto que han tenido las maquilas, aquí mismo lo vemos, pero México es un ejemplo cercano. Y entonces eso lo que generaría es esto, una forma de subsistencia a ese nivel. Sobre todo cuando este gobierno, por ejemplo, venía avanzando progresivamente hacia una mayor desregulación de las condiciones laborales, cuando se proponía retirar el salario mínimo como medida común para poder establecer una remuneración y se proponía generar pagos por horas. Pues el pago por horas es el modelo a través del cual se le paga la producción maquilar a Bangladesh, por ejemplo. Y eso tiene efectos nefastos para las personas y también para las economías. Bien, eh, entonces él va a decir que eso no es, que si bien esa es una forma usual en la que los gobiernos intentan enfrentar ese desequilibrio entre población y subsistencia, pues esa no es una forma adecuada y que también en otros casos lo que se proponen son políticas asistenciales y caritativas que buscan subsidiar a los pobres y dice que eso tiene efectos todavía peores, ¿no? Porque en realidad lo que hace es que las personas se acostumbren de nuevo a una forma de subsistencia totalmente precaria. Empeora, dice, la situación de los necesitados y esa hasta antes de la pandemia y todavía ahorita durante la pandemia es la forma como los gobiernos neoliberales enfrentan las condiciones de subsistencia de la población. Entonces,
Ahí también tenemos un problema que vale la pena un poco observarlo en términos de lo que está ocurriendo hoy. Entonces, por eso va a concluir Malthus finalmente que la población de un país está en proporción de la producción de alimentos, pero su felicidad depende de la forma como estos se distribuyen. Y ahí podríamos preguntarnos qué ocurre, por ejemplo, en el caso nuestro. Entonces, esa felicidad, pues que además es también un poco lo que se pregunta la economía, depende necesariamente de la producción anual de alimentos y de la forma como esa producción de alimentos se distribuye en la población. Va a decir Malthus que ahí hay un efecto eh, proporcional. Si aumentan los medios de subsistencia y aumentan digamos, los alimentos y la bonanza económica, pues eso también va a hacer que aumente la población. O sea, este es un asunto obviamente dinámico, ¿no? Si hay bonanza, hay mejores medios de subsistencia, pues la gente se casa, pues la gente tiene hijos, y el efecto pues es obviamente que hay una mayor cantidad de población, y luego entonces tendremos el ciclo siguiente, ¿no? Es un desequilibrio, y ya sabemos un poco lo que ocurre. Eh, Finalmente entonces, lo que va a concluir Malthus es que hay tres formas de equilibrar la población. La primera, dice él, son los vicios humanos. Es una forma natural, o sea, casi que la sola tendencia viciosa de los humanos hacen que, hace que se generen muertes por esa razón. Eso equilibra la población. Dice, cuando todavía la población no se equilibra gracias a los vicios humanos, están las epidemias. Ya lo vimos. Y cuando todavía la población no se equilibra gracias a las epidemias, está el hambre. Nosotros avanzamos hacia allá. Incluso si miramos de cerca el caso nuestro, una población que evidentemente viene ya muy mermada en cierto sentido, o por lo menos que produce una gran cantidad de muertes por efecto de los vicios humanos. En nuestro caso, pues el vicio mayor es matarse en los unos a los otros, ¿no? Conflicto político que atraviesa décadas. Ahora viene la pandemia, que seguramente, y no solo la pandemia, ¿no? Ya lo había dicho, hay otros efectos endémicos que han hecho que las poblaciones también se vean mermadas. El hambre, por ejemplo, que ya existía también, la Guajira es un caso para verlo. Y lo que se viene por eso, evidentemente, en este caso que ya ha sido estudiado por los economistas y por eso lo advierte la OMS, es el hambre. Ahí estamos. Una población que si no logra nivelarse con la pandemia, lo hará en efecto a través del hambre. Un asunto preocupante para todas las esferas y muy seguramente para ustedes que se ocupan del campo de las intervenciones psicosociales. Hay algunos comentarios que yo venía dejando atrás, porque bueno, claro, la idea un poco es como que yo avance y luego pueda recoger como esos comentarios. Mm, pero entonces, no sé si ustedes quieren hacerlos ahora, porque ya vemos que hay varios comentarios en el chat, sobre todo de Alexander, también de Camila. Entonces, me parece más interesante si logran como sintetizarlos ahora en la discusión y les escuchamos. Pues los comentarios que yo había pues como realizado iban exactamente al tema de que efectivamente no todos tenemos las mismas condiciones de contagio para la pandemia y eso se nota claramente en la investigación que está realizando el grupo de epidemiología de la Universidad de Antioquia. Pues tengo la fortuna de que mi hermanita es auxiliar del grupo y bueno, pues ha estado como muy enterada de los avances de este grupo y me estaba comentando hace unos días que la investigación ha arrojado que en las principales ciudades la muerte por COVID-19 se ha concentrado en los estratos
más bajos. Eh, pues teniendo en cuenta que inicialmente las personas que se contagiaron fueron aquellas de estratos más altos porque tuvieron la posibilidad de viajar a otros países y de hecho el primer caso confirmado fue una paciente española. Entonces eso, pues eso dice mucho de lo que estábamos hablando y es precisamente pues trajeron el contagio las personas de los estratos más altos, pero los que mueren son aquellos de los estratos más bajos. Bueno, ahí va pues como mi aporte. Ah, bueno, y la explicación de pues de lo que decía Alex, que yo lo entendía un poco, como que no solamente en esta época ocurre el tema de cómo se equilibra la población, sino que en otros momentos históricos han habido, digamos, otras situaciones que han permitido generar esos equilibrios, como lo han sido las guerras, y en este caso, pues, Alex ponía el ejemplo de la francesa. Ya. Muchas gracias, Camila. Profe, ¿Qué más? Sí. quiero hacer un comentario, es que eh, pues lo que uno ha escuchado en las noticias y ha escuchado pues como en la información que llega es que al parecer Alemania se ha identificado como el país que le ha dado, pues según dicen, el mejor manejo